En este video les voy a hablar del estado sólido y de las fuerzas interparticulares que permiten clasificar a los sólidos en 4 grandes grupos. El estado sólido es el estado más ordenado de la materia, en el cual las partículas constitutivas, ya sean iones, átomos o moléculas, se encuentran en una posición fija, no tienen la posibilidad de desplazamiento y el único movimiento posible que tienen es el vibracional o el rotacional, pero siempre manteniendo una posición determinada y fija dentro del sólido. Podemos encontrar dos tipos de sólidos, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. En los sólidos cristalinos, las partículas constitutivas definen una estructura cristalina muy ordenada, muy simétrica, y en cambio, en los sólidos amorfos, las partículas constitutivas están distribuidas de forma desordenada dentro del sólido, aunque siempre manteniendo sus posiciones fijas, pero de manera desordenada. Es así que los sólidos cristalinos, entonces, que presentan una estructura muy ordenada de sus partículas constitutivas, se caracterizan por tener una alta simetría. Como consecuencia del apilamiento de las partículas constitutivas de manera muy ordenada, se van generando planos y paralelos a estos planos se desarrollan las caras del sólido, que son de los cristales sólidos, que son caras planas, y entre esas caras hay ángulos bien definidos y el sólido adopta formas muy regulares. Esas características son típicas de los sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos, en cambio, no tienen estas propiedades. Vemos en la figura de la izquierda cómo es la estructura interna de un compuesto cristalino. El dióxido de silicio cristalino en forma de cuarzo. Vemos cómo hay una especie de guarda geométrica formada por las moléculas de dióxido de silicio que se repite de la misma manera a lo largo de todo el cristal, mientras que el dióxido de silicio amorfo, que es el que vemos a la derecha, también tiene sus partículas constitutivas en posiciones fijas, pero no define ninguna guarda geométrica, sino que están dispuestas de manera más irregular, más desordenada dentro del sólido. Como consecuencia de las fuerzas interparticulares que actúan entre las partículas constitutivas del sólido, podemos clasificar a los sólidos en 4 grandes grupos. Los sólidos moleculares, que son aquellos que están constituidos por átomos o moléculas, entre los cuales se pueden actuar fuerzas de dispersión, fuerzas de interacción dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, dependiendo de las características que tengan las moléculas. Si son moléculas apolares, habrá solo fuerzas de dispersión; si son moléculas polares, habrá fuerzas de interacción dipolo-dipolo; o si se trata de una molécula que tiene grupos OH, flúor, hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, habrá la posibilidad de que existan puentes de hidrógeno. Como las fuerzas interparticulares que actúan entre las partículas constitutivas no son tan altas, las temperaturas de fusión de este tipo de sólido serán bajas o no muy altas, porque tendrán que vencerse fuerzas de atracción interparticulares de intensidad media o baja. Otra de las características de estos sólidos moleculares es la baja conductividad eléctrica. Las moléculas covalentes no son conductoras y tampoco lo serán cuando estén formando el sólido molecular. Ejemplos de sólidos moleculares son el argón sólido, este caso sería un sólido atómico, el metano sólido, el agua sólida. Acá tendremos también interacciones de tipo puente hidrógeno. En la sacarosa sólida también tendremos puente hidrógeno porque tiene grupos OH, o dióxido de carbono sólido, en donde tendremos fuerzas de dispersión actuando entre las moléculas de dióxido de carbono. Un segundo tipo de sólido es el sólido covalente, en el que todos los átomos están unidos entre sí formando una molécula gigante y todos unidos a través de un enlace covalente.
Un ejemplo de esto es el diamante o el carbono grafítico, en donde todos los átomos de carbono están unidos covalentemente entre sí. También el cuarzo, el dióxido de silicio en forma de cuarzo, o el dióxido de silicio amorfo también, forma una gran molécula en donde todos los átomos constitutivos están unidos covalentemente entre sí. Las fuerzas interparticulares entonces que están actuando en este tipo de sólidos son fuerzas correspondientes a enlaces covalentes, o sea que son fuerzas de mucha mayor energía que en el caso de los sólidos moleculares. Y algunas de las propiedades es que son muy duros, tienen una alta temperatura de fusión porque hay que romper un enlace mucho más fuerte para poder fundirlo, y tienen baja conductividad eléctrica porque forman una molécula covalente, y los sólidos covalentes no son conductores de la electricidad. El otro tipo de sólido es el iónico, que está constituido por cationes y aniones, son los que corresponden a los compuestos iónicos. Las fuerzas interparticulares que actúan entonces serán fuerzas electrostáticas de atracción entre cationes y aniones, y serán fuerzas de tipo ion-ion. Estos compuestos son duros, pero al mismo tiempo son quebradizos, son frágiles, porque definen planos a través de los cuales se pueden romper los cristales. Tienen una temperatura de fusión alta porque hay que vencer una fuerza de atracción electrostática muy alta, entonces tienen un punto de fusión alto, y baja conductividad eléctrica porque si bien está formado por partículas cargadas, no existe la posibilidad de que haya una migración de estas cargas a lo largo del sólido. Están fijas en sus posiciones las cargas y por lo tanto no presentan conductividad eléctrica. Ejemplos de sólidos iónicos son las sales, como el cloruro de sodio, fluoruro de calcio o sulfuro de zinc. Por último, tenemos a los sólidos metálicos, que están constituidos por átomos de metales, y todos estos átomos están unidos entre sí por el enlace metálico. El enlace metálico es un tipo de enlace covalente entre los metales. Ejemplos son el cobre, el oro, el hierro, aluminio, níquel, todos los metales que conocemos. Las propiedades de los metales no se pueden definir de manera muy acotada porque dependerá del metal y las características propias del elemento para poder definirlas. Por eso vamos desde metales muy blandos a metales duros, con una temperatura de fusión que va desde más baja a mucho más alta, pero sí todos tienen en común una excelente conductividad. Si bien hay algunos que son mucho más conductores que otros, se caracterizan los metales por ser buenos conductores de la electricidad. Y esto es porque tienen la capacidad de formar bandas de conducción como consecuencia del enlace metálico, que permite que los electrones de valencia se encuentren en infinitos orbitales que están deslocalizados sobre todos los metales que constituyen el sólido y que difieren muy poco en energía entre sí, y a su vez difieren muy poco en energía de los orbitales vacíos que sirven de capa de conducción. Entonces esa característica que tienen los metales por estar formando el enlace metálico dentro de los sólidos metálicos es lo que les permite ser buenos conductores de la electricidad, porque los electrones que se ubican en esas bandas de conducción pueden desplazarse y migrar a lo largo de todo el sólido. Y otra de las propiedades que tienen los metales es que son dúctiles y maleables. Vamos a comparar las propiedades de los sólidos covalentes y de los sólidos moleculares. Dijimos que los sólidos covalentes son los que forman redes covalentes, o sea que todas las partículas constitutivas del sólido, todos los átomos que lo forman, están unidos covalentemente entre sí formando una molécula gigante, mientras que los sólidos moleculares están constituidos por moléculas entre las cuales existen fuerzas interparticulares de tipo London o de tipo dipolo-dipolo, puente hidrógeno, que las mantienen unidas. Como consecuencia de esto, los sólidos covalentes tendrán temperaturas de fusión muy altas porque habrá que vencer energías grandes, que son las que corresponden a las uniones covalentes entre las partículas constitutivas.
mientras que la temperatura de fusión de los sólidos moleculares serán mucho menores porque tendremos que vencer solamente las fuerzas interparticulares de tipo dipolo-dipolo o de London o puente hidrógeno para poder pasar al siguiente estado, al estado líquido. E inclusive muchos de ellos son gaseosos a temperatura ambiente porque estas fuerzas interparticulares son muy chicas. Por eso el oxígeno o el nitrógeno son gaseosos a temperatura ambiente, y cuando están como sólidos a muy bajas temperaturas, las fuerzas interparticulares que existen entre las moléculas de nitrógeno o entre las moléculas de oxígeno son fuerzas de dispersión de London. En cambio, los sólidos covalentes a temperatura ambiente son todos sólidos, porque esas fuerzas que mantienen unidas a los átomos dentro del sólido son muy fuertes. Como consecuencia de ello, los sólidos covalentes son insolubles en todo tipo de disolvente, porque para poder disolver un sólido, las fuerzas interparticulares entre el soluto y el solvente tienen que ser mayores que las fuerzas interparticulares entre las partículas de soluto entre sí. Y como acá las partículas constitutivas del sólido están fuertemente unidas a través de uniones covalentes, las interacciones que puede haber con las partículas que forman el solvente no son suficientes como para superar esas fuerzas de unión que mantienen unidas a todas las partículas en el sólido. Por eso son insolubles. Mientras que los sólidos moleculares, dependiendo de las características de las moléculas que lo formen, podrán ser solubles en solventes no polares cuando las moléculas constitutivas son no polares, por ejemplo, moléculas de metano, entonces el metano va a ser soluble en un solvente no polar. O si está formado por sustancias polares, serán solubles en disolventes polares. Entonces eso dependerá del tipo de moléculas que constituyan el sólido. Si las moléculas son polares, podrán, a través de interacciones de tipo dipolo-dipolo con el solvente, llegar a disolverse en un solvente que sea también polar. Es así que decimos que los sólidos moleculares no polares son solubles preferentemente en solventes no polares, mientras que los sólidos formados por moléculas polares son solubles en disolventes polares. Asimismo, estos sólidos moleculares que están formados por moléculas polares tendrán temperaturas de fusión más altas que los que estén formados por moléculas apolares, porque van a tener interacciones interparticulares que serán mayores, porque van a ser de tipo dipolo-dipolo, por ejemplo. Ahora, tanto los sólidos covalentes como los sólidos moleculares son malos conductores de la electricidad, salvo el caso del grafito y de aquellos sólidos que puedan formar este tipo de estructuras, en donde los átomos de carbono forman capas planas dentro del sólido, con cada uno de los átomos de carbono unidos a 3 átomos de carbono adyacente, como lo que vemos acá en la figura del centro de la diapositiva. Tenemos la estructura en capas del grafito. Cada una de estas esferitas es un átomo de carbono. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos adyacentes de carbono y generan una capa en donde se van uniendo todos los carbonos formando hexagonitos, queda generado como una especie de panal. Como para formar estas 3 uniones con los 3 átomos de carbono adyacentes, cada átomo de carbono utiliza 3 orbitales híbridos de tipo sp2. El cuarto orbital que le queda en la capa de valencia es un orbital p, que contiene un electrón desapareado y que es perpendicular al plano de los hexagonitos que definen esta capa. El orbital perpendicular puede tener interacciones de tipo pi con los orbitales p, que tienen la misma dirección, de los átomos vecinos.
De esa manera se generan interacciones pi que van a estar extendidas a lo largo de toda la capa entre todos los átomos de carbono que forman esa capa. Y los electrones de esos orbitales pi tendrán libre circulación en todos esos orbitales pi deslocalizados sobre todos los átomos de carbono de cada capa. Por lo tanto, esa posibilidad de desplazamiento, de migración de los electrones a lo largo de toda la capa es lo que convierte al grafito en un semiconductor. Lo que ocurre en este caso con la deslocalización de los orbitales pi y generación de orbitales deslocalizados sobre todos los átomos de la capa, de los átomos de carbono de cada capa, es muy similar a lo que pasa con el enlace metálico en los metales, porque también allí se generan orbitales deslocalizados sobre todos los átomos metálicos que constituyen el sólido y que permiten el desplazamiento de los electrones a lo largo de las bandas de conducción. La diferencia es que en los metales es en todas las direcciones que ocurre eso, no tenemos así planos definidos en los que ocurre el desplazamiento de los electrones y la formación de esos orbitales deslocalizados, mientras que acá esos orbitales están deslocalizados en cada una de estas capas. Por eso decimos que es semiconductor. Por otro lado, en la dirección perpendicular a las capas no hay conducción eléctrica. La conducción eléctrica se da a lo largo de cada una y a lo ancho de cada una de las capas dentro de la estructura del sólido. En el caso de los sólidos iónicos, un poco esto ya lo habíamos visto cuando vimos los compuestos iónicos, se caracterizan por tener puntos de fusión muy elevados. Cuanto mayor sea la energía de red, o sea, las fuerzas de atracción que mantienen próximos a los cationes y a los aniones dentro del sólido, mayor van a ser los puntos de fusión. Para poder fundirlos, lo que hay que hacer es superar esa energía de red, que es la que los mantiene unidos, y por lo tanto serán altas esas temperaturas necesarias para lograr vencer esas fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los iones de distintos signos. En general, los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos. Tienen gran dureza porque definen una estructura muy rígida como consecuencia de las atracciones electrostáticas que mantienen a todos los iones muy próximos entre sí dentro del sólido, y tienen alta solubilidad en solventes polares, porque los solventes polares permiten que existan interacciones de tipo ion-dipolo que puedan superar la energía de interacción ion-ion que existe en el sólido. Por el contrario, son insolubles en solventes apolares. No tienen conductividad cuando se encuentran como sólidos, porque cada una de las cargas se encuentra fija en una posición, pero cuando están fundidos y entonces los iones pueden desplazarse y pueden transportar carga de un electrodo a otro, o cuando están en solución y actúan entonces como electrolitos para transportar carga con una solución acuosa, por ejemplo, de un solvente polar, entonces en ese caso sí conducen la electricidad. Entonces, cuando son sólidos no conducen la electricidad, cuando están fundidos o en solución en un solvente polar sí conducen la electricidad. Son frágiles porque definen planos a través de los cuales se puede resquebrajar los cristalitos que forman, como en el caso de la sal de mesa, por ejemplo, que está formada por dos cristalitos que si los apretamos los podemos deshacer. Y por último, los sólidos metálicos, que tienen características particulares, son dúctiles y maleables porque no existen enlaces en una dirección definida, sino que estos enlaces se encuentran orientados en todas las direcciones, y cuando lo distorsionamos a la estructura en algún sentido, los electrones vuelven a estabilizarla interponiéndose entre los cationes. Esto es gracias a la movilidad que tienen los electrones en su capa de conducción. Esto no pasa con los sólidos iónicos, en donde los electrones están fijos en cada uno de los iones. Acá, como los electrones no son de ningún átomo en particular, sino que están compartidos por todos, los electrones se pueden ir ubicando en donde sea necesario para compensar algún exceso de carga que se haya generado en algún punto.
Bueno, son buenos conductores, entonces debido a esa deslocalización de los electrones que les había explicado ya anteriormente y que hace posible que haya un desplazamiento de electrones de un punto a otro del metal, de un extremo a otro del metal, como consecuencia de la existencia de las bandas de conducción que difieren muy poco en energía con las energías de los orbitales moleculares, son buenos conductores de calor. Para que haya una buena conducción de calor es necesario que los átomos estén en contacto unos con otros, y esto ocurre en los metales, no quedan espacios vacíos y entonces se pueden transmitir a través de movimientos vibracionales el calor de un átomo al átomo vecino, y por lo tanto son buenos conductores del calor. En general tienen altas temperaturas de fusión, pero estas dependerán del tipo de red cristalina que formen o de estructura que tenga interna el sólido. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Y otra característica es el brillo, como el brillo metálico, que es otra característica que también resulta de los orbitales moleculares de valencia, que son todos muy próximos en energía uno con respecto a otros, que hacen que prácticamente se puedan absorber todas las longitudes de onda de la luz visible, porque como si recordamos, cuando se produce una absorción o una emisión de energía, lo que ocurre es que un electrón es excitado desde un orbital, desde el orbital en donde se encontraba, a un orbital desocupado. Si esas cantidad de energía absorbida es igual a la diferencia de energía entre esos dos orbitales, entre el orbital ocupado y el orbital desocupado. Como hay infinitos orbitales desocupados, todos muy próximos en energía entre sí, y infinitos orbitales ocupados con energías muy próximas entre sí, entonces todas esas transiciones de energía desde un orbital ocupado a un orbital desocupado que se pueden ir produciendo van a ser muy próximas también entre sí, y van a diferir en longitud de onda en pequeñas cantidades, o sea que prácticamente vamos a barrer una amplia gama de colores y de longitudes de onda. En el próximo video les voy a hablar de los sólidos cristalinos, en particular de metales y de sólidos iónicos cristalinos, y de algunas características geométricas que definen las estructuras internas de ese tipo de sólidos.